Viro, siempre estamos buscando transmitirles información para ayudarles a esa tarea que se nos ha encargado, el ser padres en la crianza de nuestros hijos. Y por eso no podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar con Vidal Schmil, que nos visita desde México, pedagoga experto en desarrollo humano y ha ayudado a muchísimos papás, personas a través de charlas, talleres, escuela para padres, libros, etcétera. Así que realmente es un gusto para nosotras contar con su visita aquí en Guatemala y con este espacio de información que sin duda alguna le vamos a sacar mucho jugo. Así que bienvenido a Cosas de Viros. Muchas gracias y encantado de poder colaborar con su sitio. Yo sé que están haciendo una actividad muy importante en Guatemala y un honor de verdad que me invites. Bueno, Vidal, hablemos de lo esencial o lo más importante, pudiéramos decir, los valores en el niño. La disciplina inteligente basada en valores. Eso a lo mejor lo tenemos claro todos los papás, pero no sabemos qué valores o cómo empezar a inculcarlos para que ellos realmente los adopten y ya sean parte de los chiquitos. Así es. Bueno, cuando son muy pequeños es importante ubicar que los niños no van a ser muy receptivos a las palabras. A veces los papás pecamos de hablar de más. Queremos explicar sobre el respeto, queremos explicar sobre la responsabilidad. A un pequeñito de 3, 4 años lo vas a perder. O sea, él requiere casos muy concretos. Él tiene un pensamiento concreto, por lo tanto requiere saber cómo se ve eso. Tú tienes que establecer límites, parámetros, normas de lo que sí es permitido y no es permitido en casa. Y eso es la forma en que tú vas a estar inculcando valores. Ejemplo, le pega a su hermano. Lo separas y pierde el privilegio de estar con el hermano y de jugar con él durante un periodo de tiempo. O destruye algo. Bueno, no le vas a comprar de inmediato para reponer lo que él destruyó, que tenga la consecuencia. Muchas veces los papás, por evitar que sufra el niño, no aplicas consecuencias. Las consecuencias, las normas están relacionadas directamente con la enseñanza de valores. No es algo separado. No son cosas que se van haciendo por separado tú. No vale la pena, es una estrategia poco funcional ponerte a hablar de valores con los niños. Lo que yo te recomiendo es que seas muy clara, muy clara en el acuerdo de padre, madre, abuelas, tías, porque no solamente es la mamá y el papá quien educan. ¿Cuántos casos hay de madres solas? Madres que no tienen la pareja a un lado, por divorcios, por viudez, por lo que tú quieras, por decisión. Y quien educa junto con la mamá es la abuela, es la tía que pasa el resto del día con él. Vidal, ¿y qué hacemos en este caso que tal vez a lo mejor lo tenemos claro en casa y estamos tratando de llevar esta disciplina, pero se va a la casa de la abuelita y la primera frase que dicen los abuelos, yo estoy aquí para consentir, en mi casa se hace todo y ya cuando va a tu casa, pues ahí tú ya sos la que pone la disciplina y pone las reglas y el orden? ¿Qué hacemos o cómo manejamos el caso de las abuelas? Negociar antes de llevar al niño y a la niña, porque sí tienes que decir, estoy de acuerdo en que a ti te corresponde una parte más relajada de la relación. No pasa nada, esa complicidad es entrañable. De pronto que te pasa el chocolatito que tú no querías que se te comiera. A ese nivel yo creo que debes de permitirlo y pasarlo y es totalmente válido. Y mira, es su derecho. Pero cuando ya contradicen aspectos mucho más de fondo, te pongo un ejemplo más concreto. Tú no quieres que tu hijo tenga un carrito eléctrico porque ya tiene 3 y otro juguete y otro más. Y cuando llegas a casa de la abuela, lo reciben con un carrito eléctrico cuando tú has estado diciendo que no. En ese momento sí es importante, o previo a eso, sí hablar con la abuela y con el abuelo de que hay elementos que no pueden ellos contradecir. Hay aspectos hasta cierto nivel que tú hay otros donde sí debes decir, definitivamente no lo voy a permitir. Y si ustedes me descalifican, no voy a poder seguir conviviendo con la misma frecuencia con el niño aquí porque lo que están haciendo no es válido. Yo sé que esto que estoy diciendo implica un enfrentamiento a veces y una situación de sentimiento negativo por parte de los abuelos que pueden decir, me estás quitando un privilegio que yo me he ganado. El privilegio que ellos se ganaron es el de ser más cómplices, el de ser cercanos, pero no el de echar a perder la educación, ni de descalificar, ya no digamos al hijo o a la hija, al yerno o a la nuera. Entonces ya estamos entrando a una problemática familiar
mucho más complicado. El de acompañarnos entonces en esta educación y en esta disciplina que queremos nosotros tener en casa, ¿verdad? Las abuelas, el colegio también, el grupo de amigos, incluso, todos tienen que ir acorde con este objetivo que tenemos en casa. Ahora, va a ser muy difícil unificar, Sí. pero por lo menos la familia, ¿no? O sea, el tipo de familia que tus hijos tienen con los amigos y demás, los amigos, la familia de los amigos de tu hijo, pues son aspectos que tú no puedes controlar mucho, pero sí sabes si lo permites o no lo permites a ciertas edades. Se te va a complicar la cosa cuando sean adolescentes, ¿eh? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando están en el colegio, nos llaman, mira, este niño pegó a tu hijo? Hay muchos casos también de eso que suele suceder y uno se lo toma muy personal. Así es. Obviamente, su hijo. Sería un error que la escuela estuviera diciendo que Juanito Pérez le pegó a Raulito Jiménez, porque entonces la familia Jiménez se va a pelear con la familia Pérez. Lo que debes de hacer en esos casos como escuela es decir, hubo golpes, lo estamos manejando de esta manera, ya se sancionó al niño, ya lo separamos así, ya hicimos tal acción, pero sin estar personalizando, porque entonces se vuelve una vendetta y un pleito que puede escalar. Entonces, ¿por qué? Porque lo que más nos duele es que nos toquen a nuestros niños. Claro está. Entonces, definitivamente sí tenemos que establecer, pero ahí es más responsabilidad de la escuela y es un error de la escuela el que le esté poniendo nombres del que pega al otro o el que muerde al otro. Aunque sí tienes que tomar medidas que contengan al niño. Es muy importante esto de los límites. Y cuidado con caer en el extremo de maltratar. Para educar no tienes que lastimar. Tú puedes poner límites sin lastimar la dignidad personal. ¿Cómo? Yo te sugiero que cuando tu hijo se porte de una manera inaceptable, te enfoques a corregir la mala conducta sin lastimar la dignidad personal. Ejemplo, no le digas que es torpe o es sucio. Dile el trabajo que hiciste o ya ensuciaste, limpia. Oriéntalo a que repare, a que corrija. Y enfócate en la mala conducta. No en la persona. No le digas sucio, no lo etiquetes como sucio, aunque se haya ensuciado. Es parte del proceso que tú puedas distinguir. Cuando tú atacas a la persona, el niño se pone defensivo y ya no observa la conducta que quieres tú que cambie. ¿Por qué? Porque está defendiéndose del ataque personal. Y eso aplica para cualquier persona y a cualquier edad. Sí, exacto. Si lo ponemos ya en el contexto de un adulto, igual nos molestaría. Oye, muchas veces deberíamos referirnos a lo que como adultos sentimos, porque consideramos como que los niños son de otro planeta o que son seres humanos potenciales en formación, y no, son personas en un proceso de maduración, pero que a nivel sentimiento, a nivel racional, lo van a procesar de una manera diferente, pero no por eso no debes de, ¿cómo lo diría yo? No permitas, no te quites esa sensibilidad que tendrías hacia cualquier otra persona al tratar a los niños. Entonces, ese establecimiento de límites, ese enfoque hacia la mala conducta y no hacia la persona, puede hacer la gran diferencia, porque de otra manera vas a estar lastimando la dignidad personal. Y ahí es donde también entra el tema que profundizábamos al comenzar esta entrevista de las consecuencias, más que un castigo, saber que sus actos van a tener consecuencias como tal y reconocer las mismas en vez de castigar a lo mejor algunos actos que nosotros no estamos de acuerdo. Pero ¿cómo diferenciamos o cómo entendemos la diferencia entre un castigo y una consecuencia, que muchas veces quisiéramos que nuestro castigo fuera la consecuencia para que ellos realmente reaccionaran? Claro. Mira, desde la época de María Montessori planteó que debes de aplicar consecuencias, pero usa dos términos que en mi opinión son ambiguos. Consecuencias lógicas y naturales. Y los papás nos quedamos, y si no le encuentro lo natural, y si no le encuentro la lógica, ¿cómo le hago? Bueno, yo le agregaría a la descripción de consecuencias lógicas y naturales, para que incluso la distingas del castigo, el primer punto. El castigo se basa en el dolor.
Cuando tú castigas a un niño, siempre estás pensando que le duela, física o emocionalmente, pero que le duela, porque tienes la idea arraigada culturalmente de que el dolor produce conciencia. Y no es cierto. El dolor. Pensamos. Pongámosle algo que le duela. Algo que le duela que lo sienta. Para que de a de veras aprenda. Es falso. Porque el niño no va a aprender de acuerdo a lo que tú esperas. Va a aprender a mentir para evadir el dolor. Ningún ser vivo se va a acercar al dolor. Se va a alejar del dolor. La forma de alejarse del papá, que es la fuente del dolor, es mentir. O sea que cuando tú castigas, fomentas la doble moral. La mentira. Que miente el niño para que no lo castigues, para que no le duela. Es instintivo. No tiene que ver con otro criterio moral. Es instinto de conservación. Si tú eres la fuente de dolor para tu hijo te va a evadir. ¿Qué deberíamos hacer? Orientar la consecuencia a reparación y resarcimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tiró, levante. El niño pegó, sobe y trate bien. Que ayude simbólicamente o ayude realmente a compensar el acto que hizo mal. ¿Es una reparación o un resarcimiento? Segundo aspecto negativo del castigo. Está desvinculado. ¿Qué quiero decir? Le pegó a su hermano en la camioneta, tú vas manejando y le pega a su hermano y tú dices, se quedan sin televisión ambos. ¿Me puedes decir qué tiene que ver la televisión con el golpe? Nada. Está desvinculado. Entonces, el segundo criterio para distinguir castigo de consecuencia es que la consecuencia tiene que estar relacionada con la persona o área que afectó. Entonces, si le pega al hermano, la reparación va orientada al hermano. No quitarle la tele. Es una fantasía de los papás creer que con ese castigo ejemplar de van a aprender o no lo van a volver a hacer. Va a tener una revelación divina y diga, cierto, no le debo pegar a mi hermano. Eso no sucede más que en tu fantasía. Pero ¿qué hacemos para que entiendan también las consecuencias? Porque decimos, bueno, tiró, que recoja, pero si no recoge, la consecuencia a lo mejor es que su cuarto va a quedar completamente sucio y así va a vivir él en su entorno, pero ¿y si no le importa y no hace nada más? Lo obligas a que limpie. Te pones junto a él y dices, hazlo. Lo obligas. No estoy diciendo que nunca debas de establecer un punto de autoridad donde le digas, debes de hacer esto y obligarlo a que lo haga. No a golpes ni a jalones, pero sí con presencia, cercanía, con fuerza, para que el niño diga, ah, caray, no está jugando mi mamá. Pero no de ahí al maltrato. Ahora, al niño no le va a importar tener las cosas tiradas. Hablando ese ejemplo de tirar, estoy hablando de que tiró algo, de que lastimó, dañó. Todos los niños van a tener cierto desorden y ahí es un problema de hábitos. Eso ni siquiera es una falta que tiene que ser castigada o sancionada. Que el niño juegue con sus juguetes y los deje tirados es solamente una falta de hábito. Entonces lo que tienes que hacer es mostrarle cómo se hacen. Juega con él. Eso ni siquiera tiene que ver con el tema de castigos y consecuencias. Yo le debo de decir al niño, jugando con él, vamos a ver quién levanta más juguetes rápidamente. Yo te ayudo. Entonces tomas uno, lo pones en el depósito de juguetes y que el niño juegue a eso contigo. Pero yo lo he tratado en casa, pero empieza y es como media hora en guardar un juguete porque él sabe obviamente que yo voy a guardar todo más rápido o que voy a llegar a un punto en que me voy a desesperar y prefiero guardarlo todo yo a la media hora que se tarda por juguete. Entonces, dale su media hora. Paciencia también, ¿verdad? Dale su media hora. Yo sé que estamos hablando en sentido figurado. No es media hora, son 5 minutos. Pero que para uno, con la desesperación y la prisa, consideras que es muchísimo. No es tanto. Y tú mismo dosificas, no, vamos a apurarnos un poquito más. A ver, ahora recógelo y vas. Tú vas conduciendo la acción para ir generando un hábito. Que él sepa que cuando hace algo, él tiene que acabar y cerrar lo que estaba haciendo. Y que todos los días sea igual, ¿verdad? Todos los días, es rutina.
aprender a vestirse solo. Y eso le da mucho más seguridad a un niño en un futuro, tener rutinas, saber esos límites, esos hábitos. Sabe qué esperar. Eres predecible. Lo peor para un niño es que no sepa si hoy amaneció de buenas o de malas su mamá, y entonces a lo mejor le va bien o le va mal. El niño tiene que tener predictibilidad. ¿Qué es predictibilidad? Saber predecir que eso está mal hoy y siempre, y esto está bien hoy y siempre con respecto a su mamá. No puede pegarle al hermano y la mamá, ay, bueno, ya esténse quietos, mi amor. Y al otro día le das una zarandeada porque le pegó al hermano. Y dice, pues esta ya se volvió loca. O sea, ¿qué le pasa? ¿No? La conducta trastornada, su característica es que es impredecible. No sabes qué esperar. Tú le das estabilidad, le das paz, cuando sabe que no le vas a permitir algo y que sí le vas a permitir otra cosa en otro contexto. A ver, volviendo al tema de consecuencias. El tercer factor es que nos equivocamos los papás. ¿Se acuerdan? El primero era dolor. El segundo, que no estaba relacionado. El tercero es que es desproporcionado. Tomas como grave y catastrófico una verdadera tarugada. Tarugada significa tontería. Verdaderamente exageramos la nota. Hay dos sentidos de desproporción: la exageración y la minimización. Exageras cuando le empujó al hermano y tú, no se peguen y quedan castigados por un empujón. No es para tanto. Tal vez tú estás harta, cansada, desgastada, tanto que ya no tienes tolerancia a una mínima falta y por lo tanto explotas. Otra razón por la que explotas es por acumulación. En lugar de manejar ocasión por ocasión, vamos a poner, le pegó al hermano, no hizo tarea, tiró el agua accidentalmente, perdió un suéter, el tercero del año, y hoy no se quiere bañar. Y tú te conviertes en un demonio y le das una zarandeada, lo jaloneas. Resulta que el niño dice, mi mamá de verdad, si me cuesta lo mismo pegarle a mi hermano que no bañarme, yo sí le pego al hermano. Se llama riesgo calculado. ¿Qué está pasando con la mamá? Que la mamá no está manejando cada cosa por separado. No tiene la misma importancia pegar al hermano que no hacer la tarea, que no bañarse. Pero tú estás explotando al final. Es como si metieras todo en un solo costal, lo revolvieras y todo tuviera la misma importancia. No todo tiene la misma importancia. Hay actos inaceptables de parte del niño que requieren una intervención leve, otra moderada y otra, ante las graves, contundente. Pero todo depende del contexto. Entonces yo en cada ocasión tengo que ver si mi hijo hizo algo leve, intermedio o grave. Si no, ¿sabes qué va a pasar? Que por acumulación explote. Y la otra, minimizo algo que hizo mal. Ejemplo, el niño le clavó la punta del lápiz en la mejilla a un compañero en la escuela. La maestra se queja contigo y tú dices, bueno, así se lleva. Algo le tuvo que haber hecho el Algo otro le niño. hizo el otro niño. Mi hijo es incapaz, yo lo conozco porque lo tuve en mi vientre. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes defender lo indefendible? Eso es lo que nos está ocurriendo cuando caemos en el tercer error, que es la desproporción. Por lo tanto, la consecuencia, estoy haciendo una tabla comparativa entre castigos y consecuencias. La consecuencia, a diferencia del castigo, ubica el nivel de intensidad con el que debo de actuar. Se llama sentido de proporcionalidad. Es proporcional. Si es una falta grave, actúo con intensidad y contundencia. Si es una falta leve, le bajo 2 rayitas a la pila, ¿no? Del celular, así como ves que tiene rayitas. Sí. Bueno, le bajo 2 rayitas al asunto y no soy tan intenso. Pero para que la gente vaya entendiendo, nos llaman
golpeó al amigo en la mejilla, ¿cuál es la consecuencia o qué tuviéramos que hacer como papás en ese caso? Primero que nada, hacerte cargo de la responsabilidad civil que traes como por un daño a un tercero. Vas a tener que pagar la cuenta del doctor si es necesaria. Y el niño en particular tiene que estar cerca y verificar que el niño afectado se recupere. Y tienes que ponerlo a hacer actividades. Eso, si fue en la escuela, las maestras tienen que involucrarse en este proceso para ver que el niño que agredió pueda interactuar con ese otro niño, pedir disculpas e interactuar de manera que pueda hacer cosas en conjunto con él sin agresión. O sea, lo que tenemos que hacer es que el niño sepa que cuando hizo algo malo debe de compensar de alguna manera. Y puede ser a través de actividades en conjunto, de ayuda, donde el niño tiene que ayudar especialmente al otro y además tiene que estar pendiente de que la lesión que le produjo, de a de veras, se recupere de ella. Y hasta ahí. Tampoco es un criminal, ¿eh? No exagerar, porque ahí estamos los papás queriendo sangre, ¿no? No es así. Tenemos que ubicar que hay una etapa de aprendizaje y que hay edades, siendo muy pequeñitos, en donde de a de veras no miden la fuerza. Está probando y experimentando. Lástima si le tocó a tu hijo ser golpeado, pero también podría darse el caso que tu hijo es el que golpeó. ¿Qué puede ser? Efectivamente. Y tienes que frenar de la misma manera. Cuarto aspecto. Los papás que castigan o que castigamos tenemos fantasías de que el niño, después de que le dolió tanto, va a tener una revelación y va a decir, es cierto, no debo de hacerlo, no ocurre así. ¿Qué debes de hacer? Dar seguimiento. La consecuencia, da seguimiento y verifica que el niño realmente vaya cambiando la conducta. En resumen, una buena consecuencia, tienes que verificar, uno, que sea, primero que nada, orientada a reparar y a resarcir. Dos, que esté relacionada con la persona que afectó. Tres, que sea proporcional, no exageres, no minimices. Y cuatro, con seguimiento para que yo me asegure que de a de veras el niño deja de actuar de esa forma. Eso es mi respuesta a cuando yo digo una consecuencia natural y lógica. Mejor especificamos con estos puntos. Creo que seríamos mucho más precisos en nuestra forma de educar. Mira, ¿qué hacemos?